Hola, hoy vamos a hablar de un movimiento muy especial y muy interesante y ocurre en situaciones como las que ves en la figura. A veces cuando uno aplica una fuerza, el efecto que tiene es un efecto como el siguiente. Como ves, es un movimiento que implica una trayectoria circular, un círculo. Por lo tanto, hoy día pues vamos a estar discutiendo los detalles de este tipo de movimiento que llamamos movimiento circular. Entonces, movimiento circular ocurre cuando un objeto da vueltas o gira alrededor de un punto o de un eje, alrededor de un eje. ¿Ok? Ese es el movimiento circular. Entonces, este movimiento es un movimiento que vamos a llamar giro, ¿verdad? Y está causado, como sabemos, no necesariamente por la fuerza, está causado por el torque. ¿Verdad? Para producir torque necesitamos una fuerza, pero además necesitamos lo que hemos llamado un brazo de palanca. ¿Ok? Entonces el torque necesita la fuerza F, pero necesitas que esa fuerza pase a cierta distancia del eje. Aquí está el eje en el centro, ¿verdad? La fuerza no puede estar pasando a través del eje, tiene que estar a cierta distancia. Y esa distancia la hemos llamado brazo de palanca, esta distancia D. ¿Okay? Y el torque, dijimos, bueno, ese torque se calcula multiplicando la fuerza por el brazo de palanca y tiene que ser perpendicular. Entonces, cada vez que hablemos de movimiento circular, ten en cuenta que muchas veces va a haber involucrada una fuerza para acelerar este sistema, pero la fuerza tiene que aplicar a cierta distancia del eje. Ahora bien, en la naturaleza tenemos muchos ejemplos de movimiento circular. Por ejemplo, el movimiento de nuestro planeta. Sabemos que la Tierra hace un movimiento alrededor del Sol, da vueltas alrededor del Sol y en la trayectoria que describe, el camino que recorre, tiene una forma que es aproximadamente circular. Ese es uno de nuestros mejores ejemplos, una trayectoria que llamamos órbita y es aproximadamente, es casi un círculo perfecto. ¿Okay? Así que vamos a poner aproximadamente circular. Este movimiento alrededor del Sol hace que la Tierra pues recorra esta trayectoria circular. La velocidad con la que se mueve es aproximadamente 30.000 metros cada segundo, es decir, 30 kilómetros cada segundo. Eso es lo que nosotros llamamos velocidad lineal. Velocidad lineal. Así que esta velocidad, recuerden, es la velocidad que uno calcula dividiendo la distancia que se recorre entre el tiempo que le tarda. Pero además de esta velocidad lineal, hay una velocidad debido al giro, debido al hecho de que la trayectoria se va curvando. Esa velocidad la vamos a simbolizar con esta letra griega W, bueno, es como una W curva, que es en realidad la letra omega. Entonces, esto es lo que vamos a llamar la velocidad angular. La velocidad angular nos describe cuánto se va curvando en este movimiento. ¿Okay? Entonces lo podemos describir como el ángulo que va barriendo entre el tiempo que le toma hacer ese cambio. En nuestro caso, por ejemplo, sabemos que la Tierra da una vuelta alrededor del Sol y le toma 365 días, ¿verdad? Un año. Si uno lo quiere expresar en ángulo, una vuelta, sabemos que en grados es 360 grados, así que 360 grados dividido entre 365 días. Y usualmente este valor es más comúnmente representado en radianes. Las unidades que vamos a utilizar pueden ser grados sobre segundo, grados sobre días, ¿verdad? Pero las unidades más comunes
son radianes. Una vuelta equivale a 2 pi radianes. 365 días equivalen a 31.536.000 segundos. Así que la velocidad angular aproximadamente la obtienen cuando ustedes dividen 2pi sobre este número y les va a dar un valor muy pequeño, ¿verdad? Aproximadamente, miren la cantidad de ceros que tenemos aquí, 0.000002 radianes sobre segundos. Una velocidad angular muy pequeña y una velocidad lineal muy alta. Ahora bien, otro ejemplo es el movimiento alrededor de nuestro propio eje. Sabemos que la Tierra gira, le tarda 24 horas dar una vuelta alrededor de su propio eje. Es el movimiento que llamamos movimiento de rotación. Así que si tú tienes una persona, digamos, en esta latitud, esta persona cuando la Tierra gira va a describir una trayectoria que también es una trayectoria circular. Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, esta persona, ¿verdad? Estoy tratando de proyectar esta trayectoria circular para la persona con respecto al eje. Así que tenemos también una velocidad, podemos definir nuestra velocidad lineal y nuestra velocidad angular. Ambas velocidades. En el caso de la Tierra, pues estamos llamando a este movimiento el movimiento de rotación y ocurre porque la Tierra da vueltas alrededor de su propio eje y sabemos que ese proceso le demora 24 horas. Entonces podemos calcular una velocidad y esa velocidad lineal nos da aproximadamente 400 metros cada segundo. 400 metros cada segundo. Así que vamos a calcular la velocidad. Vamos a calcular la velocidad angular. Sabemos que la velocidad angular omega equivale a una revolución, es decir, una vuelta, en un periodo de tiempo de 24 horas. Así que nosotros podemos entonces decir, en vez de una revolución, ahora decimos 2 pi radianes. ¿Por qué 2 pi radianes? Porque en radianes ese es el valor de una vuelta completa, 2 pi radianes. Entonces dividido entre 24 horas, o lo podemos poner en segundos, que serían 86.400 segundos. Cuando tú divides 2 pi entre ese valor, pues entonces nos da una velocidad angular pequeña, aproximadamente 0.00007 radianes por segundo. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿qué pasaría, por ejemplo, con una persona que estuviese en latitudes más altas, más cerca del Polo Norte, por ejemplo, en una zona por aquí? Mientras la Tierra da vuelta, esta persona también describiría una trayectoria circular, pero fíjense que es un círculo mucho más pequeño. Entonces, es interesante comparar cómo la posición va a afectar a alguno de estos valores, y eso es lo que vamos a hacer ahora.